Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la capacitación sobre las decisiones judiciales y el contexto social indígena. Esta actividad, organizada en forma conjunta por el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Chaco y el Instituto Nacional de la Magistratura de Canadá, y esta actividad tiene aval de reflejar. Recordamos, por favor, mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras encendidas. Para dar inicio a la actividad de esta tarde, escucharemos en primer lugar a la doctora María del Carmen Bataini, quien es presidenta de Reflejar. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Reflejar, me complace muchísimo en darles la bienvenida a estas jornadas que nace como una iniciativa ferviente y con mucho entusiasmo de nuestra querida Chabela. Gracias, doctora Grillo, que sabemos que está muy, muy apuntalada por Rosario, por Celina, gracias Marina, y sobre todo por esta incondicional fortaleza de mujer que tenemos en Elizabeth, que ha sido autora y creadora de un lazo de unión y ejemplo para todos los poderes judiciales de Argentina. Gracias, Adel, realmente tus experiencias seguramente tienen puntos de conexión y a lo mejor sí, y probablemente en algunos no, pero sí con una propia identidad que es entender y atender no a los vulnerables, como dice mi amiga Chabela, sino a aquellas personas que tienen vulnerados sus derechos. Así que gracias por estar, un placer verlas, verlos y seguramente que va a ser el comienzo de un ciclo exitoso. Muchísimas gracias, doctora Bataini. Es momento ahora de escuchar a la doctora Irida Isabel María Grillo. Ella es jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco y una de las directoras del Centro de Estudios Judiciales. Adelante, doctora. Buenas tardes. Una buena tarde para regalarnos esta sonrisa. Veo rostros hermosos, que todos distintos, que expresan la diversidad inconmensurable de nuestra humanidad. Y a partir de esta breve reflexión, decirles que desde el Poder Judicial del Chaco, en nombre de los 5 ministros, jueces y juezas que lo integramos, con el acompañamiento siempre del Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Y como parte que somos líderes responsables del estado de situación de un conjunto de trabajadores, hombres y mujeres, personas tan valiosas. Aquí tenemos parte en este pequeño pero maravilloso grupo humano liderado por Celina y por Rosario, nuestro centro de estudios judiciales, para decirles gracias por estar aquí. Gracias por esta maravillosa posibilidad que tenemos de encontrarnos, de conocernos, de reconocernos, de llegar como en cualquier instancia o posibilidad de capacitación, de encuentro, seguramente de una manera, para partir como personas enriquecidas y fortalecidas de otra manera distinta. Nuestra América está aquí. Lo digo con tanta emoción. Desde el norte, Adel, gracias. Una maravillosa mujer, idónea, sabia y muy bella, como podemos percibirla. Hacia el sur, el abrazo a nuestra tierra del fuego e isla del Atlántico, nuestras Malvinas. María del Carmen, nuestra, maravillosa, que hoy preside nuestro ámbito tan enriquecedor de reflejar, donde justamente tenemos la oportunidad de reflejar un poquito de nuestra humanidad y un mucho inconmensurable de nuestro amor.
Elizabeth, ¿qué decirte? Nuestra Logoiche, maravillosa mujer que nos enseña cada día. Y aquí, amparada, protegida por estas tres banderas, la bandera de la nación argentina desde desde las diversidades legítimas que conforman una nación, muchas veces muchas naciones, y Canadá lo sabe muy bien desde el norte. En el centro, la bandera chaqueña, que si bien representa a una provincia joven, no tan joven como Tierra del Fuego, pero una provincia que antes fue territorio nacional, que tiene una larga historia ancestral. Y a mi izquierda, para concluir, a quien debemos hoy también y siempre honrar, la huipala, la bandera indígena, ancestral primigenia, recordando siempre cómo nos marcan, nos mandan, nos garantizan las constituciones, nuestras leyes fundamentales y los tratados internacionales representan a los pueblos indígenas, en este caso de nuestra América, trascendiendo a la América, la humanidad toda, a quienes debemos siempre visibilizar, honrar y aprender, haciendo un homenaje sincero, profundo, auténtico y legítimo. Así que con estas palabras, ¿qué más decir? El aprendizaje es siempre un acto de amor y es lo que vamos a compartir hoy. La Ñachec, gracias. Muchas gracias, doctora Grillo. Vamos a darle la palabra ahora a Elizabeth González, quien es la coordinadora de los pueblos indígenas ante el Poder Judicial. Elizabeth, te escuchamos. La samachiginya David sa takrañache kreisira salektawo salegastagit takenam ale canadal ekti. Bueno, me gustaría estar aquí hablando en mi lengua indígena. Lo que dije es que estoy muy feliz. En mi corazón puedo manifestar mi alegría, estar con tierras lejanas pero cercanas, porque somos de un pueblo indígena, de naciones indígenas como los de Canadá. Para nosotros, en esta tarde, para quienes no me conocen, mi nombre indígena es Logoiche. En mi documento, Elizabeth. Una gran y enorme responsabilidad para poder estar llevando adelante lo que han pasado siglos de reclamo, de tanta violación a nuestros derechos como pueblos indígenas. Hoy tenemos 10 años de transitar, siendo parte de un poder judicial estructurado quizás, pero hoy con esta legítima diferencia hacia los derechos de los pueblos indígenas, que mucho podemos tener para hablar, y una de las mayor, digamos, barreras que hemos sufrido son las barreras lingüísticas. Sin embargo, en estos 10 años hemos podido tener herramientas para menguar, para mitigar tanta desigualdad. Por eso en esta tarde es una alegría poder escuchar y saber y aprender de estas experiencias que trae Canadá para nuestra Abya Yala, para nuestra América Latina, porque para nosotros los pueblos indígenas somos todo un pueblo, una nación. Estas demarcaciones geográficas no nos hacen para poder tener y recibir el derecho como derecho humano, como derecho fundamental. Por eso en esta tarde realmente para mí es una alegría. Adel,
te conocí y quiero en esta tarde sacar de lo más que pueda para que esa experiencia que tiene Canadá sea realmente tomada en cuenta en todo nuestro Abya Yala, en nuestra América Latina. Ñachek es gracia, ñachek, ñachek, inmensamente. Kalotara ñachek, kata ñachek ni alecta wo karwo. Majan nakayakatak nawit, yoko yung orinton nga kaltara, ginaisira kawalikita wo, gira no natakanakak saan asakak, en amra igo rawa nuwajan ak, tuwa naktakika sa kage, pero tawura karwe nakanaka, porque kalota nakarwo sa yayate nambrok sila aktaka. Estuve manifestándome en mi lengua, diciendo y felicitando a cada uno de mis hermanos que están hoy conectados. Y eso es lo que me da a mí más fuerza para que ellos también conozcan que este trabajo es un trabajo realmente arduo y necesitamos realmente de la unión de todos los pueblos. Gracias. Gracias, Eli. Ñachek. Escucharemos ahora a la doctora María Rosario Ollé. Ella es coordinadora, es secretaria académica de Reflejar y secretaria coordinadora del Centro de Estudios Judiciales del Chaco. Adelante, doctora Rosario. Buenas tardes. Hoy tengo el inmenso honor de presentar a Adel Kent, que tiene un largo currículum, pero vamos a hacer una síntesis de él, diciendo que es licenciada en Derecho por la Universidad de Alberta y licenciada con honores en Ciencia Política por la Universidad de Calgary. Fue miembro del Colegio de Abogados de Alberta y juez del Tribunal del Banco del Rey durante 27 años. Fue directora judicial del Instituto Nacional Judicial de Canadá y ahora es su directora emérita. Actualmente asesora a tribunales administrativos en la redacción de sus decisiones y la motivación de las mismas. En su trayectoria judicial podemos destacar que como juez fue miembro y posteriormente copresidente del Comité de Asesor de Ética Judicial, un comité conjunto del Consejo Judicial Canadiense y de la Asociación Canadiense de Jueces de Tribunales Superiores, que brinda asesoramiento ético confidencial a jueces designados por el gobierno federal en todo Canadá. En su desempeño por el Instituto Nacional Judicial de Canadá, se concentró en el diseño y el dictado de cursos para jueces sobre ética, ciencias, derecho civil y contexto social. Además de diseñar y organizar los cursos, ha colaborado extensamente en el marco internacional con países como Ucrania, Albania, Ghana, Eslovaquia, Zambia, Tanzania, Uzbekistán, México, Vietnam y hoy lo está haciendo con el Chaco en nuestra Argentina. Además, es presidente actualmente desde otoño del 2022 de la Organización Internacional de Capacitación Judicial, una organización internacional creada en el 2002 con el fin de promover el Estado de Derecho y apoyar el trabajo de las instituciones de educación judicial en todo el mundo. El Instituto Nacional Judicial de Canadá, que fue creado en 1988, ha desarrollado estas iniciativas en materia de formación para el tratamiento de cuestiones indígenas y lo ha compartido con todo el mundo en las últimas 2 conferencias internacionales que se han realizado. Sin duda, este será un valioso aporte a todos los poderes judiciales que tenemos población indígena para que avancemos en políticas judiciales de acceso a la justicia que respeten los derechos humanos de personas y pueblos indígenas y además nos brindará herramientas sobre cómo enfocar este complejo tema en la actualidad. Esperamos que todos aprovechen de este espacio y que incorporemos la importancia que tiene el contexto social en las decisiones que involucran a personas y pueblos indígenas. Querida Adel, es un placer haberte conocido personalmente y que hoy estés con nosotros. Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rosario. Estudió español, pero no habló con muy fluidez. So I am going to
switch to English for Voy my a presentation. moverme al Let me inglés para start estar my más fluida. presentation Voy the a way comenzar mi that presentación most events en in en Canada el modo en que begin muchos de los eventos as comenzaron en we all Canadá move on our path to reconciliation with como Indigenous con people. una And I'll explain reconciliación con more los about that pueblos in a indígenas, moment. But y voy a hablar de eso we en un who momento. our ancestors came to Cuando North nuestros America, to ancestros vinieron de Canada as Norteamérica a colonists Canadá como and immigrants colonizadores in the e 17th, inmigrantes 18th, 19th en los centuries, 70, 80 arrived y on los land that 90, was already populated llegaron by a una our a una indigenous tierra que ya estaba poblada brothers and sisters. por And indígenas, so we hermanos y hermanas. acknowledge when we begin our meetings Cuando tomamos that we are conciencia, cuando presenting, and for me, nos, I am today presenting my presentation hoy on estoy the haciendo esta traditional presentación lands of en the las Treaties tierras 7 and 8, tradicionales, de los members of tratados the Treaties y 7 and 8. de los Those are the jueces que treaties fueron that were partes signed de estos between the tratados, English Crown entre and los certain indigenous tratados que nations. hicieron entre And la also, I corona, acknowledge that y I am on también the tuve de traditional tomar lands of the conciencia Métis entre people. And los those are tratados que se han also hecho a a lo part largo of de la our historia de la indigenous humanidad en population. Canadá, So a land de nuestra acknowledgement of población where we indígena. live right now is an Ahora important donde part vivimos and an es una parte example of importante how tomarla we como in ejemplo de Canada cómo en are moving Canadá towards a nos movimos desde reconciliation una with our reconciliación indigenous con nuestra brothers and población sisters. indígena, de hermanos y So I'm hermanas so indígenas. pleased to be here to Estoy muy talk feliz with de all of estar you aquí about the para work hablar of con the National ustedes Judicial Institute y and to contarles just give you a acerca bit of a de esto flavor que estamos haciendo y darle un of poquito the de teaching that sabor we do with respect en la to enseñanza que hacemos con respecto understanding and de ensuring comprender that y the Indigenous people of asegurarnos que la Canada gente are treated indígena fairly de and Canadá está equally siendo in tratada our judicial system. con And I igualdad say en to nuestro you that sistema I'm only judicial. going to give you a flavor of that Y les because digo que voy a while I darles solo was un the poquito de executive esto, un sabor de director of the esto, National Judicial Institute for porque several years, ahora, and después de in my ser 30 una years as a directora judge, de este taught with centro, the de NJI 30 in several años de programs. experiencia y I haber am not an enseñado en estos expert in programas, no soy Indigenous una law experta and en la Indigenous ley social indígena context. y en el But the contexto point of our indígena, pero el discussion punto today is to give you de that este broad encuentro es picture of darle una how idea judges general in Canada de are cómo los trained in jueces en social Canadá context, están and siendo specifically with formados en respect to contextos especiales, en Indigenous especial matters. And then I en el think contexto Rosario de and los I temas hope de that indígenas, in the y future que cuando you con can have Rosario en more el information, futuro estemos specific hablando de information esto, podamos on some of the compartir más programming that judges receive programas from que tengan the en people común who con los are jueces now de allí de tu working on país. our Indigenous Ahora, programs, con los que estamos trabajando en nuestros some of the programas, Indigenous algunos judges de los jueces who are que working trabajan in con Canada indígenas and so están on. So as trabajando I en say, this is Canadá y así just que the podemos beginning. hacer un intercambio. So Así que por eso let digo que es el me principio now de la capacitación. call up my PowerPoint. Ahora voy a compartir mi It presentación. is, I think, a fairly Creo que I es, tried to make it simple in the la traté de sense hacer lo of más simple posible, en el sentido the de number of que words on the slide, el número de because palabras que I aparezcan en wanted las to talk filminas as well as just son have pocas. everybody read together. Lo que quiero hacer es So, as I hablar y say, the compartir con objective of ustedes. what I'm going to talk about today is Lo que voy a hablar education hoy in es la social educación en context. contexto I hope I'm social. not going to speak for more than I'm just going to get my Creo que no voy a background hablar here más so that I de don't 20 minutos, así speak que for too es lo que long. está I don't pautado, no voy a want hablar to spend mucho. all the time No quiero hablar me todo talking. mi I hope there's a tiempo, chance for pasar you el to tiempo have comments hablando. and ask La idea es que questions. podamos So hacer please think of the comentarios questions that y intercambiar might preguntas. come to your head as you listen to what I También say. vayan anotando preguntas que So puedan let me venir a start su with a mente reflection. mientras yo And I'm doing hago this mis because posesiones. part of Vamos a hacer our una teaching reflexión. pedagogy or Hago esto porque pedagogical parte de method in Canada la is to pedagogía ensure en, that we just estos don't cursos es de asegurarnos hear lectures, that we go que no through a process escuchen as we exposiciones que learn vayan to o hopefully metodologías que absorb vayan into our absorbidas minds and into our whole en nuestra mente solamente understanding para comprender what we're algunas being cosas taught, teóricas. what we should be learning. Pero en realidad lo que So queremos es que puedan we often aprender start our programs with a reflection con about nuestros what programas it que is hacemos we're con doing. una parte de reflexión de lo And que this estamos is a haciendo. reflection I have about social Esta es la context reflexión que hoy education. tengo para hacer So con el this is a photo contexto of a social. Esta es la well-respected foto de un judge who juez lives muy in our most respetado western en la province, the parte province of noreste British de nuestra Columbia.
provincia, British Columbia. Te voy a mostrar un mapa en un minuto. No sé si escucharon hablar de él. Es de Los Ángeles. Todos creo que deben conocer Los Ángeles, pero también hay una parte de Los Ángeles en Canadá. Este es una persona de nuestra Corte Suprema, es un juez de nuestra Corte Suprema de British Columbia. Como pueden ver, él es de raza negra. Ahora está jubilado, pero hace 5 años ya era cuando ya era un jubilado, él estaba caminando en Vancouver en uno de los parques y un día común, una ciudad común, caminando comúnmente, vestido como cualquiera en un día común. La policía simplemente apareció y escucharon de que alguien estaba haciendo algo, causando disturbios en la ciudad, en esa zona, y solo miraron el origen racial de la persona que estaba caminando, y su primera reacción, desafortunadamente, fue parar a este hombre y decir, debe ser este. Y lo pararon, y esos hombres eran malos, sabían pensaron que estaban haciendo lo correcto, y lo que hicieron fue poner en evidencia su sesgo inconsciente. Así que nuestro juez retirado fue arrestado, porque todos se dieron rápido cuenta de que habían cometido un error después de un momento. Y pueden darse cuenta por qué cometieron este error. Esta reflexión que tenemos que hacer es que venimos a nuestro trabajo como jueces con nuestro propio pasado, nuestra propia experiencia, lo que nos pasó desde niño, tal vez nuestra experiencia fue mala, y este tipo de cosas pueden influir en nuestras tomas de decisiones, de modo que a veces no nos permitan ser lo suficientemente justos. Esa es mi reflexión. Les voy a explicar, voy a pasar la primera filmina, les quiero dar una idea de cómo está constituida la población indígena de Canadá. Quiero que Elizabeth conozca acerca de esta realidad, y gracias me siento con mucho honor por haber escuchado tu propia lengua en esta reunión. En Canadá, nosotros, que van a escuchar por la razón que van a escuchar, en Canadá no tenemos la cantidad de lenguas o la proliferación de lenguas como hay aquí en tu país, pero está mejorando. Hay más formación para la gente indígena para volver a hablar sus lenguas maternas, una revitalización lingüística. Son bilingües, y para ser bilingües tienen que hablar inglés y francés, y nuestras personas indígenas tienen que hablar su lengua materna y estas otras dos lenguas. Dicho esto, quiero que miren este mapa. Es simplemente para darles una idea de la de la expansión de Canadá. Estoy moviendo mi cursor, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver mi cursor moviéndose? Esa zona es el límite con Estados Unidos, ese es el límite con Alaska, aquí el océano Ártico. Es muy frío en esa zona. Es muy, muy frío, es como el sur de Argentina. Tenemos personas indígenas en el noreste, Inuit. Son la parte de la Inuit, nación Inuit. En el sureste están un gran número de naciones
que crecieron en otras llamadas Hainan y otras que están en el Pacífico y otras naciones que en el Pacífico donde yo vivo. En Ontario y en Quebec hay otras provincias, otras naciones. En el este de Canadá también otras naciones. Okay, so sorry. So big country, es un gran lots of país, indigenous muchas naciones different indígenas, cultures, diferentes depending on culturas where que these dependen nations en are dónde living. And that están again is an ubicadas important estas factor to remember naciones. when I talk Esto to también es people about un factor importante de recordar, ¿sí? judicial education Para la regarding our formación indigenous judicial, people. conocer dónde viven y sus Back to the costumbres. general picture. Volviendo a Um, esta in filmina. Canada, En our Canadá, judicial education nuestro has sistema de what we formación call three judicial dimensions. tiene tres dimensiones. Teaching the law, teaching De enseñar skills, teaching social context. el contexto So social, it's las pretty leyes y los easy, I think, procedimientos. for everyone to understand what the Para que law sea is, fácil que todos puedan new comprender, provisions of a criminal code, hay new nuevas decisions out of our explicaciones Supreme Court. de las That's the law. cortes, The enseñar judges las need to habilidades understand it. para que los Skills. jueces How puedan do judges entender y do their desarrollar job? capacidades para So poder a hacer bien skill su is trabajo. writing. How do you write decisions Cómo that are tomar understandable? decisiones We in correctas Canada are promoting en with our nuestro judges, trabajo. To ensure that our decision. Yeah, yeah. We in Canada En are Canadá, encouraging our judges nosotros to write decisions that are alentamos understandable a to los, the general a los jueces population. que So tomen it's a decisiones skill basadas to be en los able to contextos de write sus like poblaciones. that. Así And we pueden teach tomar that decisiones skill. y escribir y And les then the enseñamos third cómo hacer dimension, esto. and it's the one that we're Y la focusing tercera on today, dimensión en la que vamos is a social enfocarnos context. hoy es el And social contexto social. context El contexto began as social a comienza part of the teaching como by parte del National entrenamiento Judicial Institute in en 1994. nuestro centro de Now you'll formación see desde here, the 1994. Como pueden ver NJI was ahí, created in el 1988. NGI, la organización fue So, creada en what's that 1988. about? Why was it 6 years before ¿Por we qué started pasaron to do tantos teaching años in hasta que social comenzamos a context? hacer One of the la most enseñanza en important contexto social? aspects, I ¿Cuáles eran think, los aspectos is más that our Supreme Court importantes que yo had creo, in the como 1980s en made los some 80 very important aparecieron? decisions Tuvimos que about tomar the importantes necessity decisiones that all acerca de la Canadians necesidad are de treated los canadienses que and seamos equally tratados in a en substantive condiciones de manner. igualdad. And let me explain what that Y means déjenme explicarle qué in very, significa very simple en way. una manera I sustancial don't mean to y make de it too igualdad. simple, No but if quiero you're hacerlo not muy familiar simple, with pero Canadian si no están familiarizados Supreme con Court decisions, and I'm sure you're las not, decisiones I que see se there's toman somebody en with a hand up. Canadá, Should I worry quizás about esto that? parezca muy simple, pero no lo es. Marta Lisa? I'll Sorry. just keep going until Rosario, should I worry about that person with the hand? She may be. Rosario, ¿quieren saber si hay una persona que levantó la mano, hand up, si va a participar o decir algo? Okay. No. So the Supreme Court made some important decisions about the need for Han tomado people in courtrooms decisiones para que las to have personas their se rights treated incorporen equally y sean and tratadas in a con substantive way, not justamente just y in a con igualdad, formal en un procedural modo way, but in a sustancial, substantive way. no en modo So let de me give you procedimientos an nada más. example. Voy a darles un ejemplo. If I go into court and Si assume yo voy everybody speaks English al and I'm going tribunal to do everything y alguien in English, no habla en inglés y yo hago todo el juicio en speak inglés, to everyone hablo a in todos English y cada uno en and inglés not give anybody any y no le doy a opportunity to nadie la understand oportunidad de in their comprender language if they're en su not propia an lengua, English speaker. eso, y I'm not alguien que treating no es them un equally. hablante de la lengua, no Everyone estoy might say, tratando well, igual a las you're being personas. fair, seems fair to me, No estamos but siendo if people justos, can't pero understand estas what's going personas on, no están entendiendo lo que está then it's sucediendo. not fair to them. So No es that's a justo para very ellos. simple Es simple, example es un that ejemplo means as a simple, pero judge, que I como may jueces, speak English, but I may y have cuando to hablamos una lengua, give
o en este caso yo hablo inglés, les doy a una parte más tiempo para preparar sus documentos, porque necesitarían tener un intérprete. Si tengo dos personas frente a mí y ambas hablan español o inglés, por ejemplo, si hablaran español, que no es una lengua oficial en Canadá, y los dejo y empiezo a hablar en inglés, eso sería una falta de respeto, ¿sí? Si hablan inglés, puede manejar frente a mí, pero si la esposa no habla, por ejemplo, sería una falta de respeto. Así que tengo que tener en cuenta esto de hablar en español para que todos me entiendan, para ser iguales a estas dos y dar igual derecho a estas dos personas sin hacer diferencias. Esto significaría ser justo. ¿Y qué significa en términos del entrenamiento de un juez? Los jueces tienen que entender que la igualdad sustancial significa que necesitan entender el contexto de las personas que vienen ante ellos al tribunal, la lengua, si viven en pobreza, las personas que han sido abusadas sexualmente, y las personas como las personas de la población indígena que tienen sus historias de misfortunio o que han pasado por cosas traumáticas, tienen que tener en cuenta todo esto cuando reciben a las personas para ser tratadas de manera igualitaria. Esto es como para tener en cuenta que ustedes toman tiempo enseñar y entrenar sobre el contexto social. Pero iré más adelante en más detalle para que ustedes tengan conciencia. Pero todavía estamos en un proceso. Después de la pandemia del 2020, paramos un poco con pero ya vamos a volver otra vez con este tipo de entrenamiento. ¿Cuál es el contexto social de Canadá? Y voy a comenzar con nuestras personas indígenas de Canadá y explicarles por qué entender el contexto es importante. Ahora voy a enfatizar nuevamente, no soy experta, acuérdense, pero espero que en el futuro podemos traer expertos de la temática y que puedan hablar más detalladamente sobre la historia de estos países y para entender sus experiencias, y espero que estos disertantes sean indígenas en sí. La visión de mi nación es un poco amplia, así que es diferente. En Canadá tenemos una comisión liderada por un juez maravilloso que falleció el año pasado, desafortunadamente, en Clare. Él llamó una comisión de verdad y reconciliación con llamados a la acción. Esta comisión debía comprender y escuchar a las personas indígenas y a otros acerca de la historia de la comunidad indígena y escuchar sus recomendaciones acerca de lo que debíamos hacer con respecto a su historia desafortunada. Cuando vinieron, los primeros europeos vinieron a Canadá y se juntaron y crearon el país con los que ya estaban, fue una decisión de los políticos, apoyados por las personas, que las poblaciones indígenas pudieran sostener su cultura, su lengua, que sus lenguas fueran cortadas y se convirtieran en blancos, que a los niños y las niñas se los sacaran de sus comunidades y se los llevaran a lo que llamamos escuelas residenciales, que eran como comunidades, que eran internados. Y voy a volver a este mapa, así ustedes pueden ver, había niños que vivían en el norte,
vivían una vida muy fructífera y feliz, con sus costumbres y su lengua. Había niños que vivían en toda esa zona de Canadá, que en la zona que yo estoy más familiarizada, con sus familias, con su lengua, con sus costumbres. Estos niños nunca se sonrieron, fueron sacados de sus padres y fueron movidos y llevados a estas residencias. En estas residencias, para la mayor, estaban liderados por comunidades religiosas, católicos, comunidades católicas, angloparlantes, las comunidades de las unidas de las iglesias, así que las iglesias vinieron con los anglicanos y no solo fueron sacados de sus familias, despojados de toda esa historia, que todo el daño que puede causar esto y en sus vidas y en sus familias, sino que también se les prohibió hablar sus propias lenguas. Y no se les permitió practicar sus costumbres. Los hermanos y hermanas, los niños, no podían estar juntos. Así que imagínense lo terrorífico y lo lindo que podrían haber tenido estos niños. Además, lo peor, algunos de estos fueron no bien alimentados, fueron abusados físicamente y algunos sexualmente abusados. Así que por un gran periodo de décadas en estas escuelas residenciales, no sé, creo que fue en los 90, 1970, en los 70, en los 1870, no estoy muy bien la fecha, no sé, quizás mis jueces, los jueces indígenas puedan corregirme con esto, no tengo muy bien claro esa fecha, pero pueden comprender que por generaciones tras generaciones, estos niños fueron sacados de sus contextos, puestos en estas escuelas residenciales, fueron maltratados y luego se esperan de que de repente puedan adaptarse, y por supuesto no lo hicieron. Como resultado, por años, existe el alcoholismo, abuso de drogas, y en nuestro sistema actual hay una superpoblación de indígenas en las prisiones. También la falta de un sistema que los contenga en las escuelas residenciales. Luego, nuestra obligación como jueces es no solo documentar esta historia en una mejor forma de lo que yo estoy explicando o voy a explicar hoy ahora, pero sino también mi recomendación es cómo nosotros debemos, los pobladores y los indígenas, y hermanos y hermanas, podemos reconciliarnos. Hay recomendaciones para este tipo de formaciones, para los políticos, para la policía y para los jueces. Lo que estamos interesados, para los que nos juntamos. Yo necesito que los jueces reciban esta educación para saber cómo fue la historia de sus países, en este caso, y cuando los indígenas vienen a nuestras cortes o nuestros tribunales, saber que los tratamos a ellos teniendo en cuenta todo este contexto, conociendo este contexto. Nuevamente, y luego volveré a hablar de esto. También, como verán aquí, hubo una comisión que trabajaba sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Sucede en todo Canadá, pero conozco más en British Columbia, en el este, en el oeste, en esta parte oeste, donde yo vivo. Por años, las mujeres indígenas y las niñas que fueron llevadas a estas escuelas residenciales, donde había alcoholismo, uso de drogas,
demasiada interacción entre el sistema judicial y los criminales, estas mujeres fueron sujetos a abusos, asesinatos. Muchas de ellas desaparecieron y no se sabe dónde están. Probablemente fueron secuestradas y asesinadas. Aquí hay una zona, en esa zona, una autopista. Hay pequeños pueblos donde British Columbia está allí, donde pueden ver en ese mapa. Hay un área donde, cerca de Vancouver, donde no hay mucho movimiento. Esa autopista fue un lugar por donde las mujeres hacían dedo para tratar de llegar a Vancouver, buscando algo mejor, otra vez buscando drogas, otra vez huyendo de abusos, y llegaban a esa autopista, hacían dedo y desaparecían. Y había muchas de ellas. Hubo una encuesta de por qué esto podría haber estado sucediendo, particularmente a la gente indígena, a las mujeres y niñas indígenas, y cómo podíamos hacer que esto parara. Entonces, los jueces necesitan tener este contexto de las mujeres jóvenes, digo mujeres, algunas de ellas niñas, digo jóvenes porque, para no decir las edades, ¿por qué vienen a nuestras cortes siendo adictos y alcohólicos? Por eso necesitamos saber, ese es el propósito. También, como pueden ver, en Canadá tenemos una población diversa. Recibimos gente de todo el mundo, así que fui juez cuando estábamos en las cortes. Había muy pocas personas que me conocían, porque había personas que eran de todas partes del mundo. Y eso es importante, que las personas, que los jueces conozcan cuáles son sus conocimientos religiosos y cómo puede esto impactar en su desarrollo y en su relación en las cortes, en los juzgados. Hay algo, y también ahora hay que tener en cuenta que tenemos nuevos movimientos como el Me Too o Black Lives Matter, que sucedió en Estados Unidos, que es muy importante, y también existen en Canadá, que protegen a las mujeres de los abusos sexuales y la vida de las personas de la raza negra y su sistema injusto judicial de cómo son tratados. Muy rápidamente, puedo hablar por esto por días, así que estoy hablando rapidito, pero no voy a hablar demasiado. Podemos organizar otra capacitación para esto. Pero, ¿cuáles son los 20 principios para la formación judicial? Nuestra educación debe ser liderada por jueces. ¿Por qué? Para la independencia de los poderes, independencia judicial. Porque si les damos a los jueces o políticos, influyen en las decisiones de los jueces. Por eso los jueces deben ser los líderes. De otro modo, corremos el riesgo de que tal vez los políticos con intereses particulares nos apoyen, pero nos influyan. Los jueces necesitan tener una educación amplia que no tiene sesgos. Aplicamos estos principios de la formación para jueces, no con mucha habla, más bien con actividades y experiencias, con resolución de problemas, practicando sus habilidades y capacidades. Así que vienen de sus formaciones básicas como abogados, pero pueden tomar conciencia que nuestros cursos tienen enseñanza de la ley, teoría, procedimientos y contextos sociales. Por un año
tuve un jefe de una de las naciones indígenas en Alberta del Sur y vino a hablarnos acerca de las ciencias indígenas. Supongo que Elizabeth conoce más que yo esta relación entre la relación de las personas indígenas con la tierra, con el agua, con el universo, más que nosotros los blancos, los criollos. Y él nos habló acerca de la ciencia y su contexto y por qué es importante la cosmovisión. Pueden tener un curso de leyes o ciencias o habilidades, pero también tienen que tener en cuenta el contexto social. Y por último, aunque nuestros cursos estén liderados por jueces, también necesitamos profesores, porque nuestros jueces no pueden saber de todo. Necesitamos miembros de las comunidades también. Así que cuando estamos formando, por ejemplo, al respecto de abusos sexuales o violencia doméstica a nuestros jueces, ellos no deberían estar eh, con actores que puedan actuar como este tipo de situaciones, así pueden venir y hablar con los jueces y contarles sus situaciones. Estos 10 principios de la educación en contexto social, hay 10 principios que lideran este tipo de educación. Aquí hemos incorporado los principios de la educación judicial en ciertos contextos. De nuevo, es liderada por jueces y juezas, así tienen la perspectiva judicial. 3 pilares: jueces, la academia, los profesores, las personas que entiendan la teoría, estudian esto y saben cómo explicarlo, y los líderes de la comunidad. Hay una necesidad de estar consciente cómo asegurarnos de que estos temas de identificación sean oídos por los jueces y realmente tengan una participación activa y una vigilancia activa para que puedan identificar estos temas emergentes. El contexto social tiene que ser relevante a nivel local. Como creo que es el caso de Argentina, las poblaciones indígenas, por ejemplo, en Canadá son bastante diferentes en una parte del país y de la otra. Los indígenas, por ejemplo, en mi país, son de las praderas, así que tienden a tener en su cultura histórica un estilo particular de vivir, una cultura particular. Los indígenas, por ejemplo, de la costa oeste, como viven cerca del mar, tienen otra cultura. Así que cuando enseñamos contexto social en mi país, tenemos que saber que los líderes que vengan a enseñarnos son de esas regiones, de cada una de esas zonas, de esa parte. Y por último, necesitamos expertos que planifiquen y enseñen los cursos con habilidad. ¿Qué es el contexto social? Para enseñar esto necesitamos tener habilidades en los capacitadores. Y puedo decirle que los jueces como yo que enseñamos en contexto social, hemos sido entrenados, hemos ido a cursos por mucho tiempo para poder enseñar contexto social. Nos entrenaron cómo desarrollar cursos para nuestro sector particular del país. Fuimos a cursos y guiamos cursos nacionales en temas amplios. Así que había un tema en NGI hace 5 años atrás, cuando teníamos un programa nacional. Después había un programa de religión, otro día identidad de género, en otro momento de salud,
en otro de herencia indígena, puedo decirles de que tenemos un curso especial una vez cada 2 años nacional en ley y derecho indígena, porque es fundamental conocer y los jueces deben conocerlo. En Canadá lo hacemos. Una de las partes importantes es que integremos en nuestros cursos es que integren leyes, derecho familiar, violencia doméstica. También sabemos, como dije anteriormente, los hombres, las mujeres indígenas y hombres tienen muy presente la violencia doméstica. Así que cuando enseñamos derecho a familia, tenemos que tener un representante de la comunidad indígena y tenemos que enseñar que esto es común en las comunidades. ¿Cuáles son algunas de las barreras para que estos cursos sean exitosos? La primera es, no creo que ya no es tanto más hoy, eso es para es la resistencia a aprender lo nuevo, ¿sí? No he escuchado últimamente, hoy en día los jueces nuevos se dan cuenta que necesitan comprender los contextos para poder tomar decisiones en su jurado. Y eso nos lleva a la segunda, que es la idea de ser imparciales. Sé que personas de otros países me dijeron, en Canadá, ustedes piensan que deben darle un tratamiento especial a algún grupo de personas. Nosotros no creemos que las personas indígenas o las personas que hablan otra lengua o que fueron criados en la pobreza o transgénero, no los tratamos a ellos en nuestras cortes como especiales. Nosotros creemos que los tratamos iguales. Voy a decirles que aún yo, el función fundamental de un juez es ser justo. Siempre tenemos que, cada vez que voy a un juzgado, tengo que chequear que estoy siendo justo y quiero asegurarme de que mi justicia no es tratar a alguien en especial, sino que estoy dando el mismo tratamiento a todos por igual. No significa dar diferentes servicios ni a diferentes personas. Es en mi circunstancia. Y la última pregunta que los jueces no deberíamos hacer es, ¿qué hacemos con esto que aprendimos? Que aprendimos de las culturas indígenas y demás. ¿Qué hago con toda esta información? Cuando voy a un juzgado, a un tribunal, ¿cómo afecta esto en la toma de decisiones? ¿Es relevante a la ley? ¿Cómo me afecta mi toma de decisiones? Lo que esto hace es nos ponernos en la mente un contexto que no teníamos, así como tenemos en nuestra mente el contexto de donde uno viene, de cómo fue formado, de cómo crecimos. Así que no pretende que vayamos a un tribunal de un día para otro, escuché que esta vista y esto le va a permitir a ustedes poder hacer preguntas a los abogados. Si escucharon algo que le pueda afectar su toma de decisiones por su educación personal, pregunten. Esto es para darles a ustedes una mejor comprensión del contexto de todas las personas con las que ustedes están juzgando o las que están escuchando. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero hay muchos disruptores sociales hoy en día que nos crean muchas áreas para seguir aprendiendo y contexto de aprender. Las redes sociales. Las redes sociales nos han creado muchos términos difíciles para comprender y entender hoy en día. En Canadá tenemos una historia particular de ser justo, que nos asegure que seamos justos en la corte acerca de abusos sexuales y demás, pero es un tema que no voy a hablar hoy porque es inmenso.
Espero que en el futuro podamos armar temas de esto y para poder tomar en serio estos temas de abuso sexual. Hay un sesgo inconsciente que todos tenemos y que es la reflexión con la que comencé esta charla. Y esta es que algo que tenemos que asegurarnos que comprendemos en cómo afecta nuestra toma de decisiones. Y esto esencialmente lo que preparé para hoy, final de esta es mi tierra, hablando de tierra, esta es mi tierra hace 3 meses atrás, mientras hacía mi caminata. No se puede ver muy bien, pero si pueden ver, aquí hay nieve y es lo que estoy haciendo de mejorar mis habilidades de caminar en estas tierras todo el tiempo. Muchas gracias y espero que tengan algunas preguntas y comentarios. Voy a dejar de compartir, así los puedo ver a ustedes. Muchas gracias por escuchar la escucha atenta. Bueno, voy a romper el hielo haciendo una pregunta y espero que se animen a realizar comentarios o preguntas, tal como nos está invitando Adel que lo hagamos. Y quisiera que profundice un poquito más en esto último que estuvo planteando con relación a la igualdad y a las diferencias entre las personas. Porque a veces entendemos que tener un trato diferenciado es favorecer a una de las partes y en realidad lo que estamos haciendo es igualarlas para comenzar recién ahí el debate sobre el conflicto que hay que resolver en el Poder Judicial. Si podrías profundizarnos de esto un poquito más. Sure. It's something we all have to worry about, as I said, Algo de lo because que nos tenemos que fundamentally what preocupar judges want to be todos, is fair. los jueces, para ser But justos. people don't come into the courtroom Las all personas being no vienen a la corte todos siendo iguales a los there can tribunales. be differences in Ellos van a ser education levels. diferentes de diferentes formas en su educación, How you speak to people, cómo hablamos a las personas, the language you use la lengua que needs to usamos. be one that Necesita ser you ensure everyone y asegurarnos de understands. que sea comprensible, So de que you la may puedan speak comprender y slowly, entender. you may Así que debemos hablar lento. give someone extra time Si to tenemos que make their darles tiempo presentation extra because para hacer they su don't have the presentación, same porque no educational tienen la background, misma maybe educación, el from a contexto different culture. educativo puede venir de And un so it contexto looks like diferente, social. you're not being fair because you give them more time Puede to make their parecer que presentation, no somos justos but you cuando are le being damos fair más because tiempo they don't de have the presentación same a uno que en ability. otro, pero si detectamos que no Sometimes tienen people las will mismas come into habilidades, court debemos darle ese tiempo. and they A veces la gente que viene a really los do not tribunales understand the Canadian no judicial system. entiende el sistema judicial And that's canadiense, because they por come from ejemplo. another Y esto es porque vienen de country, otro or contexto u perhaps otro they país. lived in O tal poverty and vez didn't have the viven en la education. And pobreza so y son you spend time analfabetos. explaining Así que how debemos it works, where people stand, tomarnos un what the tiempo para process is going to explicarle be, qué es and lo so que está on and so pasando, forth. lo que van And a there's ver y always demás. a concern that someone on the other side Siempre tenemos que tener en is cuenta que la listening to otra think persona this and saying, oh, que está you're del otro helping lado, that es person que usted la está because you're ayudando a esa explaining all persona, these things to them. pero no You're es not. así. You're just making sure Solamente that nos they estamos are asegurando on the same level de que estamos en el mismo when nivel they are making their cuando presentations to ellos you. están haciendo su presentación. Another example is, Otro ejemplo es, and I'm going to explain it based on our voy a tratar de common law explicar adversarial system, and I'm not del sure Estado de if it has Derecho the same de Canadá, resonance pero for por you. ahí no But, los resuene mucho a ustedes, I'll pero give you an example voy a darle un ejemplo involving que sexual involucra assault cases. un abuso And in the sexual. past, En el pasado, victims, las mostly women, víctimas,
mayormente mujeres, cuando fueron, tenemos cross-examiner, son los exámenes físicos, cuando fueron revisadas físicamente, cualquier tipo de pregunta que se le hace estaba bien. La base de que la persona que está siendo acusada tiene el derecho a preguntar lo que quiera en términos para defenderse del caso, en contra del caso, pero las reglas se han desarrollado y hay cierto tipo de preguntas que no se pueden hacer sin necesariamente probar de que sean relevantes para el caso. No puedo profundizar un poco más, pero no es el caso. Pero en términos generales, la Corte Suprema y el Parlamento, porque algunas de estas están en el código, estas reglas, tomaron decisiones simples. La Corte Suprema y el Parlamento dijeron, hay ciertos límites de cuán agresivo uno puede ser para indagar, y porque una mujer que ha sido abusada sexualmente vuelve a ser nuevamente acosada. Así que escuchando algunos casos, dije a mí misma, ¿por qué no? Este debería ir a la cárcel. ¿Por qué él no puede hacer cualquier pregunta que quiere? Así que lo que sabemos acerca de abusos sexuales nos llevan a concluir que no puede ser no puede ya hacer preguntas el abogado defensor que se le ocurra o el opositor las preguntas que se le ocurra. Hay un piso que no podemos hacer y esto es ser justo. No es que estamos favoreciendo a la víctima, pero estamos siendo justos acerca de lo que sabemos que implica un abuso sexual. Espero, ¿esto responde tu pregunta, Rosario? Sí, muchas gracias. Yes, yes. Voy a leerte unas preguntas. Rosario, Eli estaba levantando la mano. Sí, eso iba a decir. Primero le voy a hacer estas dos preguntas que están relacionadas con el informe GLADWE, que no sé cómo se pronuncia, y luego le damos la palabra a Elizabeth. Hay dos preguntas relativas a esto. ¿Se ha evaluado la eficacia del uso de los informes GLADWE en los juzgados canadienses en términos de reducción de encarcelamiento indígena? Y luego la otra, ¿de qué manera los juzgados se coordinan con las comunidades indígenas y sus organizaciones para Esperamos un segundito, Rosario, porque quiere volver a entender la pregunta. ¿Puede ser? Perdón. Sí, perdón, muy largo. Yes. No. Because yeah, a glad you report, is that what they're talking about? Okay, and okay. Sure, I can answer that. I can't give you a definitive answer, but I can. No puedo darle una respuesta definitiva, pero les puedo explicar dónde estamos posicionados. ¿Todos conocen lo que es el reporte Gladue? No. En las cortes criminales hay una sección que si estamos juzgando a una persona indígena, no tengo la frase exacta, pero que cuando estamos juzgando a una persona aborigen debemos leer para darle un castigo.
tenemos que prestar before you atención a do, darle before la you encarcelación determine that he should hasta be que incarcerated. determinamos So que that was debería very estar en complicated. prisión. Let me say it again. Voy a decir de nuevo, a ver, A judge ustedes, must, when un juez, sentencing an indigenous cuando person, está sentenciando a una consider persona every indígena, possibility debe to considerar accept todas incarceration las posibilidades de before efectuar as a possible la sentence, cárcel and antes de only una if you can't posible find one of those possible sentencia, sentences una is vez que pueda reasonable, encontrar then las you look to posibles incarceration. causas Okay? para que vaya a So, prisión. there are Así, certain offenses hay that ciertas ofensas really don't apply. So if a you las convict cuales an no se aplica. indigenous person of first-degree murder, Si es you un have no asesinato en choice. primer grado, They no hay must go to opción. jail. Deben ir a And there are cárcel. certain other Y hay offenses otras where, ofensas o given the crímenes nature of the offense, que depende la the real naturaleza de la only defensa y option defensa, is la jail. única opción Okay? es la However, cárcel. the Sin broad embargo, number of hay un offenses gran committed, número de and crímenes que se therefore a broad cometen number committed by por la indigenous mayor people, cantidad que fall into cometen a las personas category indígenas, van where a una you categoría can, donde there's ustedes a pueden range of sentences. If hacer it's not diferentes serious, if sentencias, it's a que si no first es offense, seria, it will si be es on what we call the pueden lower hacer end of the algún tipo de range of trabajo, sentences. So maybe a tipo fine, probation, that una sort of thing. fianza, If probation. it's someone who has Si es committed alguien several que ha offenses, cometido then the varios sentence crímenes that o you varias impose will be more faltas, serious. puede If ser it's a la longer sentencia, probation, una maybe probation más larga, a más short seria, period of incarceration, so on and un so forth. corto periodo de So, for most prisión, sentences, there's a range of sentences you pero can a la get. mayoría It was tiene que decided in evaluar a case, tipo and para saber cuál sería la the pena. fellow's name who was being sentenced was, his last name was Gladue. So that's why it's El called a compañero que Gladue mencionó report. Gladue It was Report, decided that a judge would que need se decidió need a report to know que un juez what this necesita offender was like, what his background saber was, estudiar and para what poder tomar la recommendations decisión y someone saber las who was more recomendaciones que expert debe in hacer the para field, poder and I'll explain that juzgar in a minute, a una persona had with the kind of indígena, sentence that you could give. para poder So, dar una sentencia probation justa. officers Los oficiales de were probation, tasked with preparing a cuya report función to es give to a preparar un judge reporte para anytime an darle al indigenous juez person cada was vez being que una sentenced, persona so indígena that the judge está would siendo juzgada, understand the así el background, juez the context of puede this comprender el indigenous contexto person social, and su be able to perspectiva y por qué hopefully hizo esto, apply a y sentence así el that juez did puede not meet ser capaz de incarceration. tomar una But even decisión if it is para evitar incarceration, la, a certain kind of la incarceration, or so on prisión and so forth. So the o question that someone asked is, decidir qué pena have we dar. done any studies about Hasta ahora no whether hemos hecho Gladue ningún reports estado have si made este a difference? reporte ha hecho algún tipo de And I think the diferencia, answer that I y can creo give que la today is, respuesta que puedo darles I'm not hoy, sure that the que no report, estoy there haven't been segura studies si done. este But I reporte know that refleja este estudio que se ha even hecho. when I was just finishing my time at the NJI, there were more Cuando being estaba terminando mi proposed, tiempo en trying to figure out la what the institución effect of de Gladue estudios reports judiciales, has been. And I'm not estuvimos sure pensando, pero that no that's llegamos y no estoy segura there de have que been any se pudo studies that haber hecho show algún one way or estudio another. que I nos think on muestre what un I'll modo u call it otro de que esto. anecdotal level, i.e. Lo estoy what haciendo como judges un have nivel found, is that those anecdótico de reports este have been tema, porque very important. estos I know the reportes han Gladue sido reports I read, importantes, very pero important to no understand the sé background of the son people I importantes was para comprender sentencing. el contexto, And pero so, no for sé si se han example, hecho if there estudios. was someone who's the really root cause of his or her getting in trouble with the law was Y hay un caso drug donde hay addiction, mucha is violencia there en some kind una of sentence that could jurisdicción, be en algún fashioned that would be an sentido, effective era way moda to en break un the momento para cycle traer, of addiction for this person? estudiar su perfil So psicológico. I found them valuable. I think Según my este colleagues would say reporte, the yo same creo que thing muchos de in mis terms of the colegas kind pueden of decir de que sociological este study that tipo you're asking de about. reporte lo I que nos don't know hacen es that. abrir un Certainly, if we have análisis some follow-up sociocultural para sessions, entender mejor Rosario, a that estos may be an contextos. area that would be of Rosario, tal vez interest esta sea un to área que te people to interesa, hear about. Elizabeth y Rosario, un área que les gustaría seguir desarrollando también a ustedes con respecto a la temática. Sí, seguramente. Muchísimas gracias, Adel.
hablando de Elizabeth, queremos escucharla, la que quiere tomar la palabra, ¿sí? Sí, sí, sí. Primeramente, Adele, una emoción y me invade hasta llorar. Hay analfabetismo cultural. Cuando ingreso al Poder Judicial, había una cosa que estaba esto, ¿no? De pensar de que los pueblos indígenas, nuestras niñas, nuestras mujeres, era cultural las relaciones sexuales a temprana edad, de construir algo que se supone es nuestra cultura. Fue muy terrible, fue muy triste haber tenido casos de niñas que han sido violadas, asesinadas con un tinte racial y daban un caso de, digamos, el caso lo caratulaban como homicidio. En el 2013 hemos tenido el primer caso de una joven que sí han caratulado como un femicidio. ¿Por qué? Porque la mamá no es hablante de la lengua española, quería hablar y contar su verdad, pero quería una traductora, no un traductor, porque eso también tiene que ver para cuando uno va a hablar con toda la facilidad de poder contar en su propia lengua. La verdad que no sé si de pronto está una jueza con quien hemos trabajado, que fue realmente un caso emblemático. ¿Por qué? Porque justo en ese momento había otro femicidio, pero de una niña, Ángeles Rawson de Buenos Aires, capital federal de Argentina, y tenía harta noticia, había mucho medio hablando, y esta es cuando yo hablo del acceso a derechos, pero sin tener esto que son nuestras legítimas diferencias en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto del idioma, tal así que en el año 2003 llega ante la Corte Interamericana el caso de LNP, una joven de 15 años que ha sido violada por varios hijos de terratenientes y no ha tenido justicia. ¿Por qué? Porque se trataba de una niña indígena y esta situación ha llegado ante la Corte Interamericana, nos sirve a nosotros porque desde entonces el Poder Judicial obliga, por lo menos en nuestro Poder Judicial, existe esto de lo que se tiene la obligatoriedad de que tenga la figura del perito traductor e intérprete, si no, el caso va nulo. Pero por ahí quiero decir, ese despojo de los pueblos indígenas desde nuestros territorios me hacía acordar de lo que contaba de estas niñas a través de lo que fue el tema de la evangelización. En nuestra Constitución Nacional también, en el año 53, era como obligar a los pueblos indígenas a convertirse en el catolicismo. Han despojado nuestra forma propia de nuestra propia espiritualidad, no religiosidad, espiritualidad, con nuestro contexto de la madre tierra. Fue así, cuando yo te escuchaba, ponen como que las mujeres, el tema del chineo, correr a las mujeres, someterlas sexualmente, que eso, una gran lideresa de nuestro país decía, el chineo no existe, son las máximas violaciones a nuestras mujeres indígenas. ¿Cuál es el desafío para mí en esta tarde mientras te escuchaba? Y quiero poner en compromiso, porque el esfuerzo debe de nacer de nosotras, que en esta tarde no es una casualidad, sino causalidad que nos da nuestros espíritus, los espíritus de lo que habla Adele, de la reconciliación,
poder seguir trabajando, que no haya más jóvenes desaparecidos indígenas, que nunca más hemos supido dónde están. Jóvenes que hasta hoy no lloran y no han podido encontrarlos. Niños indígenas desaparecidos. Esto tiene que tener una conciencia para nuestros jueces. Por eso creo que es necesario una capacitación específica para quienes son los que operan, los usuarios de nuestro Poder Judicial. Y no estoy hablando del Poder Judicial solamente del Chaco, sino este compromiso que nuestra hermana y doctora Bataini hablaba y abría hoy este conversatorio, porque es necesario trabajar que los pueblos indígenas del Abya Yala estamos vivos, no somos terroristas, no hemos venido a irrumpir la paz. Estamos aquí porque somos guardianes de nuestra naturaleza, que es para todo el mundo. Pero tiene que haber una conciencia. ¿Y quién les habla? Miembro colaboradora de la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena de la UNE. Es necesario desde la formación para aquellos que van a ser profesionales. Por eso es tan importante tu ejemplo, Abel, ese ejemplo de portación de rostro a nuestros jóvenes indígenas, los toman y van presos y están detenidos, y hasta que se pruebe que es realmente culpable o no, o era realmente esa persona, por tener portación de rostro, es el trabajo que venimos desarrollando a lo largo de los 10 años. Y no quiero en esta tarde, me invade mucha fuerza. No, me emociono, pero no de dolor, de la fuerza que podemos tener desde la hermandad de estos lugares, poder trabajar mejor. Tenemos aliados, muchos saben de nosotros, pero algunos desconocen que nosotros los pueblos indígenas, y acá, nosotros tenemos nuestra propia cultura y mantenemos intacta nuestra lengua. Y nuestra lengua es nuestra propia vida, y que también la forma de poder, los términos, los gestos. Yo aprendí a hablar fuerte, pero una mujer indígena no va a hablar fuerte ni gritando. Y quizás no entienda lo que le están diciendo y mueve amablemente la cabeza por respeto. Y esto me gustaría que se haga eco, y sé del compromiso de nuestra querida ministra, la doctora Grillo, ante ella todos los ministros, nuestra querida Rosario, Celina, que podamos dar una capacitación a nuestros jefes, que ustedes puedan también brindar la herramienta, como si se confundieron con el juez por tener una piel diferente. Esta es la portación de rostro. Imagínense en nuestra situación. Por eso era que yo quería hablar, porque a partir del caso LNP aquí es obligatoria la figura del perito traductor e intérprete en nuestras lenguas indígenas. Y podemos hablar mucho en relación al traductor de lenguas indígenas. Y voy a dar solo un ejemplo, respetando que aquí hoy hay hermanos indígenas que son del pueblo Wichí, del pueblo Mocoy, y no sé si hay de otro pueblo mapuche o de otros hermanos que son del sur de nuestro país, respetando cuando en mi lengua indígena, ustedes en castellano, me voy a dormir, una oración. En mi lengua solamente es soche, una sola palabra. Tiene que ver con la veracidad de la búsqueda de la verdad.
Perdón a todos quienes están conectados. Realmente me invade esta fuerza. Quiero que tomemos un compromiso en esta tarde de que el próximo encuentro sea invitado a nuestros jueces fiscales, jueces de familia, para que podamos realmente nutrirnos de esta experiencia que ha tenido Canadá. Así que simplemente eso, quizás me voy olvidando, pero sin embargo quiero decirte, Adel, que en nuestro país y aquí en Chaco hubo una gran matanza de pueblos indígenas. Ese caso es el caso de Napalpí. Nadie fue preso. Hay como una sentencia, pero sin embargo, después de 1940 fue la matanza y hay otras tantas que todavía no se pudo resolver. Por eso yo creo que la participación indígena es siempre mejor que un indígena cuente cómo es nuestra forma de ser que otro hablara de nosotros. Eso. Gracias. Ñachek, ñachek. Gracias. Muchas gracias, Eli, por tu emoción, tu contundencia y la profundidad de todo lo que nos has aportado realmente. Quisiéramos saber si quieren hacer alguna otra pregunta o también preguntarle a Adel qué herramientas tienen para que se puedan comprender a las personas que no hablan correctamente el inglés o el francés en los tribunales de Canadá. ¿Tienen intérpretes o cómo hacen? So, first of all, Primero, for English and French, para inglés y francés, there are certain provisions of our of our criminal code and en other nuestras practices tribunales that hay ensure that people que les, can personas que hear aseguran de que anywhere estén los intérpretes and be able to use either y English or pueden French. usar So that's ya sea that's sort of inglés o francés, fundamental depende de la lengua que hablen. and part of our Que pueden history. hacer, In sí. terms of people who come who don't speak Pero si other hay personas que languages, no hablan ni inglés ni francés, in criminal cases, en they have a casos right to interpretation. penales traemos intérpretes. So, Así que it can sometimes be difficult. I can a remember veces es I was difícil judging a case and I cuando can't estaba remember haciendo the language, but it was no me acuerdo de la a lengua que era. language. The gentleman, El he hombre was charged with a estaba serious offense. siendo The juzgado gentleman por una came ofensa from a seria, country, venía de un one país where there are a lot of people in no Canada en who el speak that que language alguna and persona that know pudiese how hablar to esa lengua, ni un qualify to be an intérprete, interpreter. ni que esté So, calificado como para ser it took a while intérprete. to find someone Nos tomó who could bastante provide tiempo encontrar interpretation, una but because persona it que was a pudiera hacer la criminal offense, he had interpretación, the porque right to debido have al an nivel de la interpreter. ofensa que había tenido cometido. We also, in non-criminal En casos cases, de no penales, generally speaking, generalmente lo que the hacemos, interpretation la is provided interpretación es hecha by the people involved, por but las they certainly personas have que a están right to have that involucradas, interpretation pero available tratamos to de them. que esté siempre disponible So un that intérprete para ello. if I'm sitting in a family law Si estoy case sentada en and un someone comes caso in who de doesn't speak English and they derecho bring a friend with familiar, them who does, siempre traigo a then alguien of que course sea you have to give cercano the a ellos, time que pueda darle el tiempo ensure para hacer y that the asegurar friend de can que interpret so that sea amigo, you can amigable con understand su what the forma person is de saying. interpretar de las que están allí. Now I see some hands, Rosario. Carolina Aquino. I Veo don't algunas know manos if she has a allí, question Carolina or whether Aquino, there's si tiene una and pregunta another hand, Roberto y Roberto Sotelo. Sotelo. No sé si quieren quieren hacer una pregunta o qué. Gladys Regoski también. Los tres quieren tomar la palabra un minuto. Sí, buenas tardes. No sé si Caro o la doctora Regoski quieren comenzar, no hay problema, espero, no hay inconveniente. Yo voy a comenzar. Solamente quería hacer soy la doctora Regoski,
Soy en este momento jueza de cámara multifueros, pero previo a estos años fui jueza de familia en una zona que tiene mucha problemática y es de donde surgió el caso LNP. Pero yo quiero resaltar, así como lo decía Eli, la evolución favorable, la evolución en reconocimiento de derechos que se tuvo en el Poder Judicial. Hemos avanzado y también esto hay que reconocer. No es que nos quedamos mirando nada más las posibilidades, sino que cada uno desde su lugar de trabajo fue avanzando y fue poniendo el granito de arena que había que poner para mejorar esta posibilidad y el acceso a la justicia de los pueblos originarios. Y uno de los puntos más importantes es justamente la obligatoriedad de los peritos. Cuando yo ingresé al Poder Judicial en esta circunscripción, que es la sexta, que es la más alejada de nuestra provincia, no teníamos esa posibilidad. Y hoy está disponible en el edificio para cualquier operador y justiciable que lo requiera, de las dos etnias, como así en otra circunscripción, la otra etnia de la provincia. Pero también quiero destacar el trabajo que se hace desde el programa de extensión que tiene el Centro de Estudios Judiciales, que con los peritos traductores y con la misma Elizabeth hemos salido a las comunidades directamente, justamente lo que usted decía hoy, Adel, que es hacer escuela. Y justamente una de las temáticas de las que hablábamos era eso, del abuso sexual, de que no estaban preparadas para los 12 años a ser mujeres, que esa cuestión de que no podían denunciar los abusos era inexacta, era incorrecta, que sí podían hacerlo y que tenían todas las herramientas disponibles. Les explicamos los lugares, dónde. Realmente hemos salido y hemos hecho un trabajo muy importante, que yo creo que hoy los jueces de familia, de todas las formas, lo siguen replicando. Yo ya estoy en otra situación, pero sigo siendo delegada del Poder Judicial con respecto a la cuestión de la extensión y de la capacitación. Así que me parece que también hay que rescatar lo que sí hemos hecho de bueno y lo que sí hemos avanzado en reconocimientos. Hermosa su exposición, muy clara y nos vemos muy reflejados aquí. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Bueno, continúo. Buenas tardes, Adel. Buenas tardes a todos los presentes. La verdad que muy interesante esta ponencia, que la verdad que fue muy fructífero para poder aprender, seguir aprendiendo. Y más sobre todo a los abogados, que muchas veces nos falta esta perspectiva en la cuestión indígena. Mucho se habla y mucho se ha luchado para también implementar la perspectiva en cuestión de género. Y bueno, como una nación pluricultural, una provincia pluricultural en la cual está compuesta de tres naciones mayoritarias, aquí en la provincia del Chaco, creo que esto nos hace redoblar los esfuerzos para ir fortaleciendo el acceso a justicia. En este sentido, bueno, es bueno haberla escuchado y sobre todo en esta función que me toca desempeñar en el Comité para la Prevención de la Tortura, en el cual trabajamos con personas privadas de libertad. Uno de los mayores inconvenientes que tenemos es justamente la violencia institucional y el acceso a la justicia por parte de las personas privadas de libertad pertenecientes a los pueblos indígenas que se encuentran privadas de libertad, que se encuentran en un proceso de ejecución de su condena. Y es muy interesante y me voy con la tarea de ir profundizando lo que es el reporte LAUE, ¿no es cierto?, para poder avanzar y bueno, aprovechando de estar la doctora Grilo y Elizabeth, poder afianzar el estudio en esta cuestión, porque qué importante sería en lo que es la ejecución de las sentencias de las condenas privativas de libertad poder avanzar en esta alternativa. O sea, uno de los mayores inconvenientes que tenemos en nuestra provincia es el hacinamiento de las condiciones carcelarias y cómo contribuiría esto a reducir el hacinamiento. Una de las problemáticas también que se da es justamente las personas que están privadas de su libertad muchas veces tienen que
rechazar o tienen que ocultar su pertenencia a pueblos indígenas justamente por la situación de discriminación que, a la que son sometidas en estos ámbitos. Entonces, justamente teniendo en cuenta el contenido de este reporte y la herramienta que significaría para una provincia como la nuestra, creo que podríamos avanzar. Doctor Arilo, Elizabeth, les dejo esa inquietud. Y bueno, ponernos en contacto y seguir profundizando esta cuestión. Let me, before we go on to Antes que Carolina, sigamos read con something Carolina, to quiero you about some decirte of the algo, centers Roberto. that are available in Canada. And I Hay am algunos centros en looking at, you Canadá can find this yourself. que You puedes go on the Government of usar Canada también website. And one of the con las things that páginas has been que están developed in disponibles. Canada for Algunos de los Indigenous centros offenders are healing para las lodges. personas indígenas que están So en healing, prisión. I'm reading this, and Claudia, I'll read slowly, I hope, so we can Ok. translate. Healing lodges are Para, environments designed specifically for Indigenous offenders. para They las offer personas que culturally están en appropriate prisión, services and se les programs proveen de un programa to especial de las offenders personas in que a están way en that incorporates prisión, que Indigenous puedan values, incorporar valores traditions, indígenas, and tradiciones beliefs. y creencias. Interventions, La including intervención elder services and que, con- ceremonies, que, are con- que provided to incluyen Indigenous offenders. The el main conocimiento de goal los is to address antiguos, sus factors that servicios, led to todo their esto va a incarceration permitir que su and prepare excarcelación them for y reintegration para poder, into society. poder So reintegrarlos en la it goes sociedad. on and talks more about this. You don't have to be an Indigenous person to No tenemos que apply to ser go into a healing indígenas lodge. para You poder just have entrar to agree to follow Indigenous programming and programa. spirituality Lo and que so sí on. podemos So you can hacer go es onto the comprender que ellos tienen Government of una Canada website, espiritualidad que seguir y working respetar. with offenders, but when I Para heard trabajar con las Roberto personas talk que ya están about his en work, prisión, escuché una charla acerca de esta persona que creó este programa. in Canada being able to En Canadá, ciertamente consider a no healing lodge existen as a programas possible para place for an sanear Indigenous los offender to go sistemas. is an advantage. Now, Es the una way it ventaja de works este is sistema, I as a pero judge cannot este order sistema trabaja como yo that como juez an no Indigenous puedo ordenar offender go to a a healing un, lodge. I can a only un say indígena que vaya sentence a the este lugar Indigenous para person curarse to o a period of sanarse. incarceration, a Tiene que period of tener un time. periodo de That's my prisión, job. pero Then después it goes over to the puede ir a este people otro who sector work in donde ellos sí the les van a prison system recomendar en to el sistema decide de whether this prisión que offender diseñan would que esta persona que benefit pertenece a una from etnia being in a healing puede o lodge, no and they make entrar that en estos decision. programas However, para I, as a poder judge, sanar su make a espiritualidad recommendation. y seguir So I may acomodándose con say in sus my sentence, costumbres. I sentence this person to Lo que digo yo en incarceration mis for X sentencias, period en of time, mis and I would decisiones, es que recommend esta persona that pertenece a una etnia y que recomiendo he be que sent to a healing lodge. puede ir a Now, estos people programas. who have more ability to assess the offender Las personas que will tienen decide más whether that habilidades recommendation is o a good más idea. skills para But that is the poder kind of thing that ajusticiar estos has been programas developed in son las que Canada. And I recomiendan personally a think los it's a otros good thing grupos because que esta persona puede ir o no a allowing the este Indigenous programa. Lo person que to get podemos back hacer to the es para que estas spirituality, to the personas cultural puedan seguir manteniendo su background espiritualidad, sus prácticas of y no his perder nation todo is a good aquello thing. para poder So, reinsertarse just a nuevamente little bit cuando of salgan de la information. prisión. I think Un poquito de Carolina had a información para question. vos, para que tengan en cuenta. Buenas tardes, mi Good nombre afternoon. es Carolina Pino, soy abogada, ejerzo la profesión y bueno, soy del interior de la provincia del Chaco. Quería primero decirles que es un gusto para mí poder compartir esta tarde con ustedes y esta experiencia tan enriquecedora. La consulta es sobre si en Canadá existen autoridades indígenas que aplican su propio derecho de manera que la propia comunidad indígena pueda autogestionar sus conflictos. No sé si se me escucha bien. Y bueno, si nos podría
comentar algo respecto de esta cuestión, de la posibilidad de los pueblos indígenas de poder administrar justicia conforme a sus propias normas y a sus propios derechos. It's not a simple answer, No es una but let me respuesta give you a simple, couple of pero ways the indigenous a ver laws cómo la are ley indígena incorporated into se the system incorpora en and el the kinds of sistema, cases that I think en los casos que yo you would be interested in. y que les pudieran In interesar. my part of the country, for En mi example, parte del país, por there ejemplo, are on some of the reserves. hay algunas So reservas indígenas, it's a historical históricamente, part of how indigenous people were de cómo organized la when gente se the organizaba United States came to históricamente en Canada, ese but tipo de lugares. there were reserves created and the Son indigenous reservas que people fueron creadas por las personas historically lived in the reserves. indígenas, Those tienen sus reserves negocios y continue demás, to y estas exist, reservas siguen and hasta hoy en día there are existiendo. indigenous communities on these reserves of Comunidades en land, estas reservas and y on some tierras, of the reserves y there algunas de are estas courts. reservas hay And cortes o the hay tribunales. courts Y los tribunales are run in accordance with what I'll call Canadian law, like our common law, the law that si applies yo tuviera que llamar la ley over most común of o el derecho común Canada, para todos, but en estas cortes, en estos tribunales, it can es involve diferente. Pueden indigenous involucrar traditions, tradiciones like indígenas, healing por circles, ejemplo, círculos smudging. espiritual, These are all indigenous traditions from para respetar estas parts of Canada. tradiciones So indígenas that de partes de it's Canadá. not so much that they've taken just their laws No es and que ellos they're tengan running their su ley courts para accordance with llevar adelante su indigenous laws tribunal and not o leyes common law, indígenas what y we call leyes traditional generales, Canadian law. como la de los The basis is canadienses. Canadian law, La but base es will la bring in la some ley of the canadiense, traditions traen that are algunas effective tradiciones que for the afectan courts to a la work. corte para Now la that toma again is de very decisiones y para broad funcionar. Es and amplio el tema como para desarrollarlo. is not a complete answer, but No es there una are respuesta completa, pero ways in which indigenous hay formas en traditions que las are being personas acknowledged utilizan sus in the court tradiciones system. aborígenes Another way para llevarlas a los is that tribunales. in our north, and remember En when el I showed you the norte, map otro of tema es Canada en el with all norte of de the Canadá. Acuérdense el indigenous, mapite que les different mostré al indigenous principio, nations. en las naciones In the indígenas. north, En el norte, when let me back up. The judges who make the decisions in a los criminal jueces case, in a que toman sentencing decisiones en casos penales y will dan be sentencias judges serían appointed jueces in designados the way all judges in Canada are en que appointed. todos los So it jueces could be se me, designan en all Canadá. right? So when I was a judge, Cuando I yo was era juez, also por able to ejemplo, sit in yo one of our también northern podía provinces sentarme en because I esas was appointed provincias to sit in porque yo that court. era designada My para hacerlo. colleagues Mis colegas would be sitting in other podrían ir a esas tribunales as a judges. moverse de un tribunal a otro, When they porque are son sentencing designados. someone in a criminal case, Cuando ellos they will have están two elders evaluando a alguien sit with en them una corte, deben to haber decide dos the ancianos sentence. en la Now, the corte final para decision definir la is the sentencia, judge's pero decision, la decisión final es la del but juez. he or she takes Pero él o advice from the ella two elders. toma The consejos de elders los can't ancianos. overrule Los the ancianos judge. It's no the judge who pueden makes the decision. influir But en they la decisión del provide juez, pero le input, dan la input, la knowing the información community necesaria porque better conocen la comunidad the judge, mejor because there's que lots of el juez. small communities Porque en las and pequeñas the comunidades judges travel in to hear the cases, y los jueces que and viajan de un lugar a otro para so conocer los casos there is that desconocen input from esta the información. community Así que son that los will ancianos de hopefully esas assist the judge comunidades in que deciding on afortunadamente a sentence asisten that a will los jueces not para only que work después puedan tomar su to decisión. punish the person because they No probably solo they've se obviously done evalúa something wrong, eh, but also to provide castigar a for las that personas, sino rehabilitation para aspect poder as well. rehabilitarlo
a posterior. it's not a complete answer. Así que no es una Generally respuesta speaking, completa, pero en términos generales, the indigenous la- nations las don't naciones run indígenas a separate no tienen un legal sistema system, separado but legal, in their communities, pero en sus their comunidades traditions are sus taken as tradiciones part of son the tomadas process. en cuenta y son parte del proceso. Leiva, I think, has a question. Leiva, Excelente, Muchas gracias. excelente, excelente la incorporación también, Adel, del tema de las personas ancianas, porque estamos en un mundo donde cada vez hay más límites de edad para esto, límite de edad para aquello, y realmente, justamente un concepto básico que manejan y tienen muy conscientemente actual es el valor de las personas ancianas. Así que me gusta mucho eso que has mencionado y quiero darle la palabra a Villén Leiva, que está levantando la mano. Lo escuchamos. Bueno, no sé si se me escucha, la yakayanipi, dotira nyetonagara isra kami sikita penena habit y mana la ataca. Así que bueno, mi nombre es Leiva en el documento César y en com es Villén. Entonces, vivo en Villa Río Bermejito, pertenezco a la nación Com. Eh, bueno, recién estábamos escuchando también, por eso me quiero sumar, comentarle un poco la experiencia, nuestra coordinadora, en este caso del Poder Judicial, a su vez, siempre fue mi referente líder, hermana Elizabeth. Bueno, emotivas palabras, pero también es comentarle desde nuestra experiencia con respecto al trabajo que se viene realizando en la provincia del Chaco. Yo estoy en el juzgado de paz de Villa Río Bermejito, donde justamente todos los días tenemos a los hermanos ahí que ahora tienen esa posibilidad de poder acercarse al Poder Judicial y poder tener un diálogo con más fluido, porque anteriormente se veía al Poder Judicial como algo que viene a avasallar a las comunidades. Entonces, las comunidades siempre tuvieron esa intriga entre qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, como comentó Elizabeth, muchos casos siempre han pasado y por eso también queda esa intriga y queda esa barrera que impide, pero bueno, tratamos de poder justamente ser el diálogo, el puente donde nosotros podamos justamente como comunidad acercarnos e intercambiar y mejorar justamente ese diálogo que estaba haciendo falta. Em, en la provincia del Chaco, no sé si no recuerdo bien, pero 2013-14 se oficializan las lenguas Com, Wichí y Mocoit. Faltan otras lenguas que se están recuperando, como también lo comento en muchas de las charlas que se mantiene desde la Cátedra Libre de Derechos Indígenas que se realizan. Hay muchas lenguas en la provincia del Chaco. La provincia del Chaco es multilingüe, multicultural, eh, a- no solamente indígenas, sino que otras culturas que llegaron todavía mantienen sus lenguas, sus costumbres. Entonces, eso nos hace pluriétnico, ¿no? Entonces, nosotros debemos, como decimos, respetar, justamente escucharnos. El otro día estábamos en una charla donde justamente el tema lingüístico era lo central y nosotros debemos escuchar, debemos empezar a comprender para poder tener un diálogo y un entendimiento mejor. Entonces, desde la Nación Com, nosotros
como lo es en la nación Mo'oit, Wichí, pero desde mi experiencia en la nación Comacá, hoy por hoy, muchos de los casos se están empezando a comprender y tener un diálogo más fluido con la justicia, en este caso con el Poder Judicial. Entonces, como decía él, y quiero afirmar eso también, de que muchas veces todavía yo en Villa Río Bermejito em, trato de poder justamente asumir ese rol que está faltando, que es la parte femenina en el Poder Judicial, porque las hermanas que vienen ahí tienen y sufren lo que comentaba la hermana recién. Em, entonces, a veces a la fuerza tratan de poder comentarme a mí sus problemas. Es difícil, entiendo, y trato de ponerme en el lado de... A mí también se me hace un poco difícil por el hecho de que al ser varón, que las mujeres me cuenten su problema se hace difícil. Pero bueno, trato de eh, dar la máxima confiabilidad para que pueda yo empezar a entender y pueda transmitir a los no hablantes los problemas que traen las hermanas, en este caso, en mi comunidad. En mi comunidad, hoy por hoy, todo la imposición que se ha hecho es tan fuerte que, bueno, las mujeres hoy por hoy todavía siguen atravesando esa imposición que es muy fuerte y por eso también cuando lo estaba escuchando la hermana Eli, o sea, me acordaba y me vuelve también a mí el problema que están atravesando mis hermanas en mi comunidad, porque a veces realmente es fuerte, realmente es una impotencia, pero a su vez también, bueno, tratamos de hacer eh, lo imposible para poder justamente ponernos en ese lugar y poder afrontar juntos y tratar de poder cambiar esta situación. Así que simplemente eso, quería como comentar desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro lugar donde nos toca hoy afrontar y tratar de mejorar, ir mejorando este diálogo, esta convivencia, me parece uno de los avances que estamos teniendo. Así que bueno, por eso pedía la palabra de poder también expresar y comentarle a ustedes esta realidad que estamos atravesando y que estamos afrontando y el desafío es justamente es eso, de ir mejorando, de ir buscando más diálogo, entendiéndonos desde la lingüística y empezar a plantearnos nosotros mismos ese respeto que se está buscando. Así que es una de las cosas que tratamos de poder plantearla y afrontarla y el desafío es eso, de tener un diálogo más fluido. Ya, check. Escuchamos a Adel, a Mariela Carrasco. Hay muchos comentarios en el chat, muchas intervenciones, muchos agradecimientos, felicitaciones para vos desde todas partes del país que te han escuchado y que realmente les ha servido mucho. Te escuchamos, Mariela. ¿Sí, Adel? ¿Tenemos unos minutitos más? Buenas tardes, un gusto, Adel, la verdad que muy interesante. Bueno, soy perito, traductor e intérprete del Poder Judicial de la provincia del Chaco, aquí en Juan José Castelli. Soy de la comunidad OM. Y bueno, trabajamos en conjunto con nuestra coordinadora Elizabeth González. Y bueno, quiero remarcarle aquí en lo que estuvo compartiendo nuestra hermana Adel del tema del tiempo y el espacio, ¿no? En lo que es nuestras comunidades, ¿no? Como nosotros somos peritos traductores,
hay muchas veces que pasa a diario el tema del tiempo y el espacio que se le tiene que brindar a nuestra comunidad, de que cuando ellos están hablando en su idioma materna, eh, nos tenemos que tomar ese tiempo de escucharlos, de traducir, que hay algunas veces que hay escribientes que dicen, bueno, quiero saber qué es lo que me está diciendo. Hay algunas palabras que nosotros pronunciamos muy largas, como por ejemplo en castellano el hola, son varias letras, y nosotros, nuestro idioma es la, son dos letras nada más. ¿Qué pasa de que en nuestra comunidad, es como dijo la hermana de él, el tiempo, ¿no? Es muy importante trabajarlo eh, dentro de nuestro poder judicial también, cuando se trata de comunidades indígenas, ya sea Comwichí o Mocoy, que tenemos tres comunidades indígenas en nuestra provincia, que es la provincia de Chaco. Nada más que quería compartir eso, así que muchísimas gracias y un gusto. Bien, tenemos muchos saludos desde diferentes partes de la Argentina. Todos te agradecen, Adel, muchísimo. Y, y también han sacado muchas ideas. Nosotros también nos hemos enriquecido y sacado ideas para seguir trabajando y profundizando, porque todavía nos falta un largo camino por recorrer. Pero gracias a la participación de todos los jueces, los fiscales, defensores, empleados judiciales y también fundamental de los abogados, pero lo más importante, la presencia de líderes y lideresas indígenas en esta tarde que te han escuchado con tanta atención, realmente nos llenan de fuerza para seguir en este camino, y te pediría unas palabras de cierre, por favor, Adel, si quieres hacerlo. Well, I just want to thank you very Solo much, quiero first of all, agradecer to mucho Rosario, who I a know has worked so Rosario hard y su trabajo duro, el trabajo que viene to haciendo get this organized. para I've been organizar speaking esto. with Rosario for He several estado months hablando con about this, Rosario por varios meses acerca I'm de so este glad we were trabajo, este able encuentro. to do this Gracias today. porque pudieron hacer esto hoy. Second, I want to En say one of segundo the lugar, reasons I love doing these kinds quiero of agradecer porque having these kinds of me discussions encanta hacer este is tipo because I learn too. porque yo también Thank you aprendo to este those tipo de of you encuentros. who Gracias a todos provided your ustedes que me interventions and estuvieron questions and dando sus devoluciones, sus commentaries, because comentarios, as I say, I learn porque as much as eso, como dije, think I me teach ayuda when I have these muchísimo sessions. y So aprendo mucho. thank you, Rosario. Thank Gracias, you to gracias Rosario, all of the gracias organizers, a todos los Chabela, thank you to organizadores, you, and Chabela. hesitate to say any names because I'm going to No quiero miss decir los people. nombres porque tengo Gracias, miedo a muchas equivocarme. gracias a Muchas todos. gracias. Espero el próximo tiempo yo puedo hablar en español. Bueno, creo que han entendido que la próxima puede hablar en español. Le dije que fue muy bueno su español, que se le entendió. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.